Daniel capítulo 6, verso número 15. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando los días domingos, fieles hasta el final. Este es el tema número 29. Tema número 29. Vamos a llegar ahora a la conclusión, si le he puesto la conclusión de esta historia de Daniel en el foso de los leones. Hermanos, hasta este capítulo, vamos a ponerlo así, es como que el libro cuenta historia. A partir del capítulo 7 se ven más profecía. Más profecía. Algunos capítulos ya no los vamos a tocar, por decir, como el capítulo de las bestias, porque eso lo vimos conjunto con los imperios. Ese capítulo ya no lo vamos a leer o vamos a analizar porque ya no analizamos en sesiones pasadas. Pero hay profecías que tenemos que analizar, como la profecía de las 70 semanas, como la profecía del anticristo, como la profecía de lo que va a ocurrir con Israel, hermanos. Y estaremos un poco analizando poco a poco esos pasajes. Y bueno, vamos a entrar a este pasaje, Daniel capítulo 6, verso 15, y vamos a ver la conclusión de esta historia, ¿verdad? Quiero tocar aquí un punto importante antes de iniciar analizar el pasaje que nos toca hoy. Voy a tocar un punto importante que es importante comprenderlo antes de ver todo lo que ocurrió aquí. Dice ahí Daniel capítulo 6, verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Llegamos a la conclusión, hermanos, de esta historia muy conocida. Hermanos, leyendo literatura en la semana sobre la voluntad de Dios, hay algo que no cabe en la mente del ser humano, pero que es así, hermanos. ¿Será, esta es la pregunta, será que en la voluntad de Dios esté que fracases? Tú tienes un plan de vida, lo que tú quieras. ¿Será que en la voluntad de Dios esté también que fracases? Sí. Sí. Ten cuidado, a veces eso cuesta entenderlo, porque tú piensas, y yo pienso a veces, que Dios está obligado a que no me pase nada malo, que todo vaya bien, que todo me salga bien. Pero no es así. A veces la voluntad de Dios es que fracases en ese plan tan importante que tienes en tu corazón, que dices que para la gloria de Dios, porque es solo tu ego. Y Dios puede decidir que fracases en ese plan. Y hermanos, aquí el Dios permitió que Daniel fuese echado en el foso. Dios permitió que Daniel fuese echado en el foso de los leones, y parece que Daniel fracasó. O sea, nos imaginamos la historia, o sea, parece que Daniel y los malos están saliendo con la suya. Y está siendo echado al foso de los leones, y parece que Dios no mueve un dedo.
Porque muchos creen que la voluntad de Dios es que nunca les pase nada, que nunca sufran, que nunca tengan problemas. Eso no dice la Biblia. No dice la Biblia eso. Tú dime a alguien en la Biblia que no tuvo problemas. Jesucristo mismo, el Dios encarnado, tuvo problemas. Fue traicionado. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Que no es que la voluntad de Dios es que tengas, es que nunca sufras, que andes en victoria. Pues eso no lo dice la Biblia. Entonces muchos dirán, bueno, pero así dice la Biblia, pastor, así dice la Biblia, que para que la voluntad de Dios es buena. Sí, sí es buena, pero no a tu punto de vista, sino al punto de vista de Dios. La voluntad de Dios se debe ver bajo 3 matices, la cual sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Número 1, el primer matiz que debemos de ver que es la voluntad de Dios es que se ajusta a la voluntad revelada. ¿Cuál es la voluntad revelada? Las Escrituras. Si se ajusta a las Escrituras, es la voluntad de Dios. Aquí no de que, es que yo siento que sí. Pues yo también siento que puedo volar y no creo que sea la voluntad de Dios. Tú puedes sentir muchas cosas y eso no necesariamente es la voluntad de Dios. Tú puedes sentir que tú dices, es que yo siento mucho amor por esta persona del mundo. ¿Y esa es la voluntad de Dios? Bueno, pues que si es amor no puede ser malo. ¿Qué dicen las Escrituras? No ¿qué dices tú? ¿Qué dicen las Escrituras? Voy a citar varios pasajes. Por decir el Salmo 119, un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Tú puedes amar muchas cosas y puedes justificar, porque el hombre es experto en justificar su pecado. Pero no por eso es la voluntad de Dios, ¿eh? No por eso es la voluntad de Dios. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice, los juicios de Jehová son verdad. ¿A qué se refiere con los juicios de Jehová? Que Dios pone mandamientos y pone límites, y ese es el juicio que Dios pone a cierta cosa. Estaba yo viendo una publicación en las redes sociales diciendo, un día esto va a pasar, y ponen a Sodoma y Gomorra, y dice, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre, era el día del orgullo. Y si es un día va a pasar que están celebrando el orgullo y lloverá fuego y azufre. Y muchos, no, es que Dios no es eso. Es que bueno, porque tu Dios no existe. Dios sí es así. Dios ya emitió un juicio sobre ese tipo de vida, ¿no? Y que ha dicho que toda esa persona que viva de esa manera tiene que morir. Dios ya hizo un juicio sobre eso. Y Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar con respecto a qué pensamiento tiene a ese pecado. Entonces, la primera cosa que debemos de ver de la voluntad es que se ajusta a la voluntad revelada. Número 2, se ajusta a los principios bíblicos. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Porque se ajusta a los principios bíblicos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Mateo 19. Mateo 19. Versículo número 1. Entonces, ¿cómo sé que esta es la voluntad de Dios? Porque se ajusta a los principios bíblicos. Y en este punto, hermanos, vamos a ser bombardeados de muchas cosas. Muchas cosas. Una de las cosas por las cuales vamos a ser bombardeados es cómo educar a tus hijos. Y te van a venir los psicólogos, los psiquiatras, tu mamá, tu padrino, tu madrina, la opinión que tienen respecto al tema. Y tú escuchas. ¿Cuál es la verdad de todo eso? Lo que se ajusta a los principios
bíblicos. Lo que se ajusta a los principios bíblicos. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí vamos a ver un ejemplo de eso. Dice ahí Mateo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos llegan, ponen enfrente lo que ellos creen, lo que se está diciendo, cómo se está actuando en ese momento. ¿Y qué hace Jesús? Va al principio bíblico. Va al principio. ¿Cuál es el principio bíblico? Que al principio, la primera pareja, no había otra mujer con quien se casara Adán. No había otra mujer. O sea, el que se quiere divorciar es porque él piensa que hay otra mujer para él, o porque hay otro hombre para ella. Es lo que él piensa. Por eso se quiere divorciar. O sea, con este no pude, con esta no pude. Entonces yo pienso que hay alguien con la que sí puedo. Pero en el principio no había más que una mujer y un hombre. Entonces, el divorcio no estaba en el plan. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces, esto que estoy pensando se ajusta a los principios bíblicos que dice la Biblia. ¿Qué dice? Le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, o sea, más del principio bíblico, que no es así. ¿Por qué? O sea, significa, en otra versión dice, porque ustedes son tercos. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando ustedes se obstinan en algo y quieren hacerle la vida difícil a su esposo o a su esposa, se empeñan y son buenos en hacérsela. Por eso Moisés permitió, porque mejor estar en paz que estar como enemigos. Mejor estar en paz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que se ajusta al principio bíblico. Lo que se ajusta al principio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este punto? ¿Qué dice la Biblia? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por eso decimos, hermanos, que no es la voluntad de Dios el divorcio. ¿Por qué? Porque eso no se amolda a los principios bíblicos. Por eso es que Jesús citó el Génesis, para citar el principio, y esa es la métrica a seguir. Esa es la métrica. ¿Ok? Entonces, número 3, tercer punto donde se ve la voluntad de Dios. ¿Da gloria a Dios? Ese es otro punto que debo de ver. ¿Esto que voy a hacer da gloria a Dios? Por si voy a citar algunos pasajes. Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, y quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Señor, yo quiero esto, pero aquí lo que importa no es mi querer, sino tu gloria. Por eso dice, se ora en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa hágase tu voluntad? Que todo lo que pase sea para honra y gloria tuya. Lucas 24:22. Estamos aquí en el camino a Emaús. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Entonces Él les dijo, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. No era necesario, o sea, todo lo que recurrió el Mesías fue para gloria de Dios. Hermanos, a veces la voluntad de Dios es que fracases, porque en tus planes solamente estás tú. Y aunque eso te cueste entenderlo, eso es así, porque tú, no se trata de tu felicidad, se trata de la gloria de Dios. No se trata de tu felicidad. Entonces, hermanos, teniendo esto enfrente, veamos este pasaje donde muchas gentes atacan el nombre de nuestro Dios diciendo: ¿por qué si Daniel, que era tan fiel, que era un hombre que amaba a Dios, Dios le paga con este suceso? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué si yo que voy a la iglesia? ¿Por qué si yo que oro mucho? Yo no tengo problemas con nadie y veo, o sea, me está yendo mal. Entonces, aludimos como seres humanos que si yo estoy haciendo cosas para Dios, pues Dios me tiene que pagar igual, ¿no? O sea, Dios tiene que hacer algo por mí. No, pues aquí no es un contrato donde tú haces las cosas bien, yo te doy bien. No, hermanos. No. Y la respuesta que les diré del por qué Daniel pasó ese suceso es porque era necesario. Era necesario en la voluntad de Dios. Que pasaras por ese suceso en tu vida que te marcó, sea cual sea, traición, muerte de alguien, era necesario. ¿Por qué? Porque tú solamente pensabas en ti. Solamente pensabas en ti, en tu negocio. ¿Por qué crees que Dios permitió que fracasara tu negocio? Porque pensabas que todo esa era tu vida. ¿Por qué crees que Dios dejó que tu economía fracasara? ¿Por qué crees? Porque te estabas alejando de Él. Y Dios no lo iba a permitir. ¿Por qué crees que esa relación que tenías con cierta persona, por qué Dios permitió que fracasara? ¿Por qué crees? No, es que no amé demasiado. Las mujeres que aman demasiado. ¿Piensas que fue por eso? No, es que me faltó trabajarle más para darle la vida que ella merece. ¿Sí? ¿Tú piensas que fue por eso? No, Dios permitió que fracasaras para que entendieras que el único que debe vivir en tu corazón es Él, no otras cosas. Daniel capítulo 6, verso 14. Vamos a adentrarnos entonces. Les di todo este panorama, hermanos, para que entendamos que Dios permite estas cosas con Daniel, porque el punto es, hermanos, su gloria de Él, de Dios, de nuestro Dios. Ese es el punto. El problema de hoy del ser humano, que vemos hoy en redes sociales y ahí en TikTok y todo este tipo de cosas, argumentando de Dios con una mente tan carnal, ¿verdad? Es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Entonces se ponen a cuestionar por qué Dios permite tal cosa. ¿No? Señor, dime por qué la gente no sonríe. ¿Por qué hay mucha hambre en el mundo? ¿Por qué hay bombas atómicas? ¿Por qué hay guerras?
¿Por qué, Señor, por qué no todos somos de una misma élite social? ¿Por qué hay ricos y pobres? Y mira, yo te diría algo, si Dios te lo explicara, no lo entenderías. No lo entenderías. Pero no creas que porque existe eso, Dios no tiene el control. Dios lo tiene. Y hermanos, ¿tú piensas que hoy el que salga elegido en estas votaciones va a cambiar México? No, porque el problema no es político. El problema es espiritual. Que el hombre cada día abandona más la verdad. Y cambia la verdad por la mentira. Y viven como si Dios no existiera. Eso dice Romanos 1, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Que habiendo conocido a Dios, no le glorifica como a Dios. Y ahí empieza su declive. Ahí empieza. Pues hermanos, sí, vamos a votar y vamos a ver quién es el menos malo. Pero no pensemos que eso va a cambiar algo. No, hermanos. La Biblia dice en Tesalonicenses que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. El hombre o el mundo va a empeorar, ¿saben para qué? Para que el hombre tenga o esté dispuesto a entregar su privacidad con tal de tener seguridad. Van a saber, o sea, los hombres van a empezar a entregar privacidad, van a empezar a entregar derechos que ellos supuestamente tienen con tal de obtener seguridad. Que ese es el mayor problema en todo el mundo. ¿Cuál? La inseguridad. Ese es el mayor problema de todo el mundo. Daniel 6:14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Por qué? Se enteró que Daniel era el que iba a estar condenado. Y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. En la mente del rey ya no quedaba duda de que sus mismos siervos lo habían involucrado en un complot. Esos conspiradores, primero que nada, lo habían persuadido para que proclamase un decreto funesto y sin sentido. Luego, según sus propósitos, estuvieron vigilantes para ver orar a su víctima. Y ahora estaban presionando al rey para que ejecutara la pena de muerte sin discusión. Darío comprendió en ese momento que había sido utilizado por esos hombres despiadados, no por el bienestar del imperio, sino por el bienestar propio. No había otra cosa más que hacer que el rey que tenía que cumplir la sentencia. Y con todo el dolor y con todo el pesar, se cumplió la sentencia. Ordenó que los guardias arrestaran a su anciano y fiel siervo y que lo arrojaran al foso. Y aunque Daniel estaba preparado para eso, debió haber sido un gran golpe para él. No solo estaba arrestado, sino también estaba condenado. Y todo su crimen había sido orar a Dios. No, ¿a quién nos recuerda ese suceso? A Cristo. A Cristo. El que lo llevaron al pretorio y con el Sanedrín era solamente protocolo. Ellos ya habían resuelto matarlo. Y no encontraban cómo. No encontraban cómo. Dice que llegaban hombres y mujeres y testificaban y no encontraban cómo condenarlo hasta que llegaron dos falsos y dijeron: este hombre dijo que él podía derribar el templo y en 3 días reedificarlo, pero no habían entendido a qué se refería.
Ya todo estaba resuelto y aquí los incrédulos dirían, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? ¿Acaso no tiene poder? Nuevamente, hermanos, a veces la voluntad de Dios es que fracases. Es que pases por ese valle de lágrimas. Es que pases por ese dolor. Es que pases por ese luto. Sí, hermanos, a veces la voluntad de Dios es esa. Sí. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué le trataba de decir el rey? Prácticamente le estaba diciendo que era culpa de Dios, que él estuviese en esa situación y que ahora era responsabilidad de Dios librarlo. Hermanos, qué fácil es hablar a la ligera, pensando que si Dios no actúa como queremos, entonces quiere decir que no puede. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Muchos hoy en día toman esa métrica. Como ellos pidieron algo y Dios no se los dio, entonces llegan a la conclusión de que Dios no existe, que Dios no puede, que Dios es egoísta, que Dios es mentiroso, que Dios es alguien que está lejano a nosotros. Y por eso lo vuelvo a repetir para dejarlo bien en claro, hermanos. Dios no está para hacer caprichos. Dios no está para hacer caprichos, ni para nuestra felicidad. Dios está para hacer su plan perfecto y maravilloso. Para eso está Dios. ¿Pero qué quiere decir eso, hermanos? No quiere decir por eso entonces que a Dios no le importe tu familia, o Dios no le importe tu crecimiento espiritual. Obviamente que le importa. Y en todo ese plan perfecto, hermanos, va implicado su misericordia, va implicado su bondad, va implicado su providencia, va implicado todo lo que Dios es. O sea, no quiere decir que no le importe, que no esté mirando que tienes que comer y que te gusta comer bien. Y que no creas que no está mirando que necesitas que tus hijos vayan a la escuela. Y que no creas que no está mirando que requieres para el transporte. ¿Tú piensas que Dios no lo mira? Claro que sí. En todo ese plan perfecto, Dios ya tomó todo eso en cuenta. Pero el punto principal de todo ese plan es su gloria. No eres tú. No es tu felicidad. No es que tú estés súper bien. No. Eso no es el punto, hermanos. Seguimos ahí, 17 y 18. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio, y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El foso, hermanos, tal vez era una cueva, con leones, con una semana sin darles de comer. ¿Para qué? Porque obviamente para que el león cuando entre inmediatamente se te eche encima. La persona que iba a ser el alimento de los leones se bajaba por una abertura superior y la entrada lateral fue bloqueada por una piedra y sellada. El sello era para que no se pudiese mover la piedra a menos que el rey lo indicara. Nadie podía acercarse. ¿A quién te recuerda? A Cristo también. Cuando fue enterrado, dijeron los fariseos, ese hombre dijo que iba a resucitar, por eso hay que guardar la puerta. Dice que sí, la guardaron y la sellaron. ¿Pero qué pasó? Nada pudo detenerlo. Primera de Pedro 1:13. Entonces, hermanos, te voy a decir algo. En esta vida,
vamos a sufrir tristezas, vamos a sufrir desvelos, vamos a sufrir enfermedad, vamos a sufrir traiciones, vamos a sufrir peleas, vamos a sufrir la muerte de un ser querido, vamos a sufrir que te levanten un chisme. Sí, sí, sí. Porque si a nuestro maestro le dijeron Belcebú, nosotros que somos sus aprendices, ¿qué nos esperamos? Vamos a sufrir eso, hermanos. Sí, Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que entendamos que lo que nos espera es mucho mejor que quedarnos aquí. Por eso dijo Cristo, para mí el morir, o dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia, hermanos? Porque si Dios te lleva, ya se acabó todo esto, ya se acabó. Ya no tienes que trabajar, ni preocuparte por el SAT, ni preocuparte por la luz, y el agua, y la capa de ozono, y el calor, y el frío, y el qué hacer, y los frijoles, y qué vas a comer al rato. No tienes que preocuparte de nada de eso. Ya se acabó. Y ese dolor que tienes en la espalda, y en la rodilla, y en los ojos, y la diabetes, y la presión arterial, todo eso se acabó. Pues sí, mejor el morir es ganancia. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que sigamos acá? Porque aún tenemos un propósito para su gloria que cumplir. Mientras tú no cumplas el propósito de Dios, tú eres inmortal, no te mueres hasta que Dios diga. Cuando cumplas el propósito de Dios, ¿qué? Ya es momento. Entonces, ¿por qué Dios no permitió que Daniel se muriese ahí? Una, porque no era la voluntad de Dios, pero dos, todavía su propósito no se había cumplido y era escribir lo que después vamos a leer. Entonces, ¿por qué él se murió, yo no? Porque él ya cumplió su propósito y tú todavía no. Oye, pero me dijeron que esa persona ya estaba en artículos mortis, que ya se le comprara yo el cajón y ya van 5 o 6 años y no se muere. Pues porque Dios ha dicho que no ha cumplido su propósito aún. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como Daniel. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, sabiendo, versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, nosotros, según este pasaje, tendríamos que tener una fuerza más grande que la de Daniel. ¿Saben por qué? Porque Daniel tenía una revelación incompleta.
Nosotros tendríamos que tener una esperanza más grande que la de Daniel. ¿Por qué? Porque Cristo se ha manifestado, Cristo ha resucitado. Tendríamos que tener una esperanza más firme de saber que sea lo que suceda, al final Dios gana. Sea que los leones nos devoren, o sea que Dios tape la boca de los leones, Dios siempre gana. Entonces, hermanos, muchas veces vemos a Daniel, a Elías, a Josué, a Moisés, a David como superhombres, como gente que yo no los podría alcanzar. Hermano, tienes que entender que ellos vivieron en una época en que tenían la mitad de la verdad. ¿A qué me refiero? Ellos vivían en la ley, tenían solamente la sombra de algo que habría de venir, pero nosotros tenemos la realidad. Tendríamos que tener mayor confianza. Mayor confianza, hermanos. Entonces, sea lo que sea que Dios permita que vivamos, entendamos, hermanos, que lo que estamos viviendo hoy, que el dolor que vivimos hoy, que la tragedia que vivimos hoy, que la traición que vivimos hoy, Dios la permite para que anhelemos los lugares celestiales. Que entendamos que nuestro tesoro no está aquí. No está aquí, hermanos, está en los cielos. Ese es nuestro verdadero tesoro. Debería ser nuestro verdadero tesoro. El rey sabía que había cometido una injusticia, pero ya no había más que esperar. Y cuando fue de mañana, así como las mujeres, hermanos, fue muy temprano a ver qué había pasado. Daniel capítulo 6, verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, que mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El rey fue el primer sorprendido, y de la sorpresa pasó a la alegría al escuchar la respuesta de Daniel desde lo más profundo y oscuro del pozo. Daniel había sido acusado de deslealtad, pero aún en la situación tan tremenda por la que había pasado, habló como el siervo sujeto a su monarca: rey, vive para siempre. Otra cosa, hermanos, Daniel no se amargó. ¿Cómo le hubiera respondido tú al rey? Sí, aquí estoy. ¿Estás ciego o qué no ves? ¿No? Enojado, ¿no? Por la situación que estaba viviendo. Sí, hermanos, también vamos a vivir cosas que a veces parecen injustas. ¿Y cómo te enojas cuando algo sientes que es injusto? Hombre. Te enojas y te enojas, ¿no? Dicen: no, para eso soy cristiano, que no están viendo, no ven. Y eso que mi suegra es cristiana y ve cómo me trata. O eso que mi suegro es cristiano y ve cómo me trata, ¿verdad? Los hijos: ay Señor, mis papás cristianos, pero parecen los más malos del mundo. Porque veo, no me dejan salir. Yo hubiera quedado mejor que hubieran sido del mundo. He escuchado hijos así, que hubiesen preferido que sus papás fuesen del mundo para que ellos pudiesen hacer lo que quieran, pensando que es injusto, que no vivan la vida que los demás viven. La alegre y respetuosa respuesta de Daniel indica que durmió mejor en el foso de los leones que el rey en su palacio. Muchos ironizando dijeron: no, pues ahí estaba Daniel, ahí hasta se acostó en el pecho o en la espalda del leoncito, ¿no? Ahí te voy. ¿No?
Ahora aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios libró a Daniel? ¿Habrá alguna fórmula para que Dios responda de esa manera? ¿Habrá alguna fórmula? Hermanos, no crean eso. Aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí no hay fórmulas mágicas, ni la oración de la prosperidad, ni la oración para cambiar a tu familia. Eso no existe, hermanos. No existe. Si ni en la medicina existe, por favor. Pero queremos así las cosas, ¿verdad? O sea, han fumado toda su vida, ya les dio un cáncer y quieren que en una semana de tratamiento se les quite todo. Así, han llevado hiriendo a su pareja toda 10 años de relación. Y vienen a consejería y quieren que en esa consejería se arregle todo. ¿De dónde, hermanos? Por favor, no existe eso. Lo que se requiere ahí es nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Cristo vino no para salvar tu matrimonio, vino para salvar tu vida. Entonces Dios no está interesado en mi matrimonio, sí. Tu matrimonio se puede salvar porque Dios te hace nacer de nuevo y empiezas a tratar a tu esposa de otra manera. Ya no como Shrek, sino como el príncipe encantador. Ya lo empiezas a tratar de otra manera. Como dice la Biblia, ¿verdad? Como a vaso más frágil, sabiendo que ella no es como tú, que ella es más sentimental, ella es más delicada. Entonces ella se empieza a dar cuenta de que alguien le cambió al esposo de su Shrek, lo cambiaron a otra cosa. Ajá. Le enterraron el cuchillo como a la bestia y ya cambió. ¿Qué le pasó? Y eso puede salvar tu matrimonio. Pero puede ser que Dios salva a una pareja, a un matrimonio, al esposo, a la esposa, y su matrimonio no se salve. Puede ser que no. Entonces Dios lo quiso. Dios te salvó a ti. Y Dios vino a salvar gente. Dios vino a salvar personas. Pero es que dice la Biblia que cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Sí dice, pero esa promesa es exclusiva para esa persona. No es una promesa general, hermanos. Es una promesa que se le hizo a esa persona de Dios al carcelero. No a todos. No a todos, hermanos. No estoy diciendo que Dios no pueda salvar a tu familia. Pero es más difícil desaprender que aprender. Por eso mucha gente que viene de esta congregación y ya aprendió que la confesión positiva, que el evangelio de la prosperidad, llega aquí, se le empieza a enseñar la verdad y le cuesta aceptarla. ¿Por qué? Porque es más fácil decir que yo lo decreto y se me va a cumplir, a decir no, ora a Dios y espera. A ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, no hay fórmulas mágicas para eso. No hay fórmulas, o sea, no creas que hay una oración para que Dios responda más rápido. No es cierto. Eso no existe, hermano. No existe eso. No. Lucas capítulo 7, versículo 1. Muchos argumentarían, hermanos, es que Daniel se merecía que lo salvara Dios. Bueno, vamos a ver un pasaje donde parece que se lo merece. Pero no, hermanos, quítate esa idea, ese rollo de tu cabeza, ese rollo que es diabólico, es diabólico pensar de esa manera, pensar que te mereces, es diabólico. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el hombre. Apenas viendo el video de unos falsos, está un hombre de tez morena y dice, Dios me está diciendo algo aquí en este momento. Y es algo impactante para tal persona que es una falsa.
una falsa, que se llama apóstol, la mujer esta, pero es una falsa, y dice, Dios me está diciendo en este momento que te diga algo, que te da las gracias por tu ministerio. ¿Yo qué? O sea, Dios te da las gracias porque ministras. Pues, Dios no te lo dijo. Dios no te dijo eso. Perdóname. ¿Le estás haciendo un favor a Dios? Le vas a los psicólogos, ¿no? No, perdónate a ti mismo, perdona a Dios. Se equivocó con eso que decidió, perdona a Dios. No conoces quién es Dios, perdóname. O sea, no conoces quién es Dios. Yo no dudo de la psicología, hermanos. Tiene cosas buenas. Por si la psicología tiene test para saber el perfil, a qué carrera vas. Sí hay cosas buenas. Pero cuando ya empezamos a quitar de en medio a Dios y poner mis pensamientos, la psicología debe ser echada a un lado y poner en centro las Escrituras. ¿Por qué crees que hoy ponen al psicólogo dentro de las escuelas? De que te dicen, tiene que venir el psicólogo con su hijo. ¿Por qué crees? Para enseñarte cómo el hombre dice que debes llevar tu vida. Yo no dudo que puedas escucharlo, pero que debes de poner enfrente siempre los principios bíblicos. Lucas 7:1. Y ya me voy por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Después que hubo terminado todas estas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, ¿es digno? ¿Se lo merece? ¿Se lo merece? ¿Es digno que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Quién decían que era digno? Los religiosos. Pero él mismo decía, no lo soy. ¿Por qué fue salvado Daniel? ¿Por ser digno? Por la pura misericordia de Dios. Hermanos, si tú tienes algo, si Dios te ha provisto de salud, de fuerza, una casa, un coche, hijos, esposa, esposo, trabajo, buena economía, buen calzado, buena ropa, ¿piensas que te lo mereces? No. Es la misericordia de Dios para tu vida. Y Dios espera que tú te humilles. Dios espera eso, que tú te humilles. Porque Jehová es el que enriquece y Jehová es el que empobrece. Versículo número 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe verdadera es aquella que entiende que lo que Dios da no es porque te lo merezcas, es porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de ti. Entonces, ¿merecía Daniel que Dios lo librara? No, pero Dios mostró su gloria, mostró su poder y mostró su misericordia. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, donde la sentía cerca, donde tal vez si no hubiera dado ese volantazo, si no hubieras llegado un minuto tarde al hospital, hubieras muerto, donde iban a nacer tu hijo, tu hija y tenías la presión por los cielos, ¿verdad? Y tuvieron que intervenir con una cesárea, todo eso, ¿por qué piensas que saliste adelante?
No, es que yo soy bien chicha, pastor. Entonces en ese momento me dije yo misma, tú eres una luchona. Por favor, o sea, en ese momento no pensabas en esto, en eso pensabas en tu dolor, en que podías perder a tu hijo. Es la misericordia de Dios en ese momento que te permitió. Daniel 6, 21 al 23, y vámonos por la parte final. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Se cumplió el propósito de la voluntad de Dios? Sí, su gloria. Su gloria. La mañana que le trajo buenas nuevas al rey Darío fue una mañana de malas noticias para las familias de los conspiradores. Una noche antes se habían ido a dormir con la plena confianza de que el odiado funcionario judío pronto iba a estar muerto. Y al otro día, para su asombro, Daniel no solamente estaba vivo, sino que ahora ellos mismos tenían que experimentar el cómo es ser echado al foso de los leones. Acostumbrados a nuestro sistema legal de justicia, hermanos, nos parece extraña y hasta drástica la forma de justicia de los medos, que le imponía el castigo no solo al criminal, sino aún a la esposa y a los hijos de los que habían urdido la muerte de Daniel. Herodoto, que fue un historiador griego, describe que algunas leyes son abominables, mediante las cuales, por causa del crimen de una persona, todos sus familiares son condenados a la muerte. Pero, hermanos, tenemos que entender que cuando la cabeza de familia no está caminando conforme a los preceptos de Dios, se va a llevar entre las espuelas a su esposa y a sus hijos. El que tus hijos no conozcan a Dios de chicos no es culpa de ellos, es culpa tuya. Que tú no conoces a Dios, tú no lo conoces. Si tus hijos no aman la verdad y la palabra, es porque tú no la amas. No es culpa de que no, pues es que mi hijo no entendió. No, es que tú no entendiste. Y por eso nos muestra que tanto los hombres como sus familias debían ser echados al foso de los leones. Por eso, hermanos, vemos muchas veces en las Escrituras que tanto mujeres y niños y ancianos tenían que morir. ¿Saben por qué? Porque para muchos de ellos es una misericordia el no ver la contaminación del pecado que los adultos están haciendo. Salmo capítulo 7, verso 15. Vamos a leer 3 pasajes más y con eso vamos a terminar. Salmo capítulo 7, verso 15. Con respecto a esto que pasó, ¿verdad? Parece que se salieron con la suya. Parece que ellos triunfaron. Y a la mañana siguiente, yo me los imagino, despertaron y les tocan la puerta. ¿Por dónde el rey se requiere su presencia?
¿Pero por qué? No, se dice el rey que vayan ustedes y toda su familia. Pues a lo mejor nos va a premiar, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Amán? ¿Qué hará el rey con aquel que desea la gloria y su honra? ¿Y qué dijo Amán? Pues quien desea la honra al rey, más que a mí. Y cuando dijo, no, pues que sea montado en su caballo y que lo vistan con la vestidura y le pongan la corona y se proclame que así se hará con el hombre a quien el rey quiere su honra. Y le dijo, bueno, con Mardoqueo. Te imagino, ¿no? Se requiere su presencia. No, pues a lo mejor se abrió una vacante, ¿no? Se abrió una vacante con Daniel, pues se abrió una vacante. A lo mejor me la van a dar a mí. No, se abrió una vacante, pero en el foso. Entonces, hermanos, nadie se va a salir con la suya. Nadie se va a salir con la suya. Nadie. Aquellos que dicen, no, esto me lo voy a llevar a la tumba. En aquel día, todo eso va a salir a la luz. Y qué terrible va a ser, ¿eh? Porque aquí se pagan con años. En ese momento se va a pagar con la eternidad. ¿Es peor? Es peor. Todos aquellos que cometieron crímenes de guerra allá en Alemania y toda la cosa, que se vinieron aquí a Argentina y se escondieron y parece que la justicia no los alcanzó. Cuando se hizo los juicios allá en Italia y se les preguntaba sobre qué experimentos hacían con los judíos y muchos como confesaron, no se les inculpó de tanta. ¿Tú piensas que se van a salir con la suya? Sí, la justicia del hombre es imperfecta, pero la de Dios no. Y lo que dice ahí, ¿no? Pozo acabado y lo han ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá a su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Podrán cavar muchas cosas, hermanos, y parece como que van ganando, pero al final, ¿qué? Ellos caerán en el hoyo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4:18 es lo que dice, ¿no? Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia, hermanos, contiene docenas de relatos que ilustran cómo Dios libra a sus hijos de los peligros físicos, tal como lo hizo con Daniel. Sin embargo, tal vez se debe enfatizar que Dios no siempre recompensa la confianza de sus hijos de la manera que lo hizo con Daniel. Pensemos, por decir, en Esteban, Hechos capítulo 7. No fue librado como pasó con Daniel. Fue apedreado y debut y despedida. Algunas veces nuestro Dios de gracia no permite que el peligro nos toque, pero otras veces sí deja que venga sobre nuestra vida, como lo hizo con Jesús. Y lo hace para nuestro bien corporal, hermanos, y para nuestro bienestar eterno. La tribulación hace, hermanos, que no nos aferremos a este mundo. Termino con este pasaje, Hebreos capítulo número 3, versículo 1. Voy a leer ese pasaje en lenguaje actual y con eso vamos a terminar. Hebreos capítulo 3, verso número 1. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo, elegido. Por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol, nuestro jefe de sacerdotes. Dios le encargó que nos ayudara y él obedeció. Así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa
El que la construye es más importante que la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibimos. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan su voz, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios dijo, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún quede tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes les juró Dios que no entrarían en el descanso? Pues a los que no obedecieron. Y en verdad no pudieron entrar a Canaán y descansar porque no confiaron en Dios. Hermanos, la vida cristiana es de fe, pero no una fe a ciegas. La vida cristiana es de una fe confiada en las verdades del Evangelio. Estudiemos las Escrituras, hermanos. Hoy más que nunca, la persecución viene, hermanos, Ya se está mirando en este país cómo cristianos están siendo encarcelados, cristianos están siendo despojados de sus casas, de sus tierras. Ya se está viendo en este país. Y hermanos, tenemos que estar listos. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar, hermanos, en las Escrituras. Tal vez Dios nos libre a algunos como a Daniel, pero otros tal vez no. Esto no quiere decir que Dios no pueda. Claro que puede. Pero no olvidemos que lo más importante es la gloria de Dios. No nuestra estabilidad, sino la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar ese tiempo.